Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito, un barrio humilde del conurbano bonaerense. Allí, entre calles de tierra, casas de chapa y carencias extremas, creció el niño que soñaba con ser campeón del mundo. No había juguetes caros ni zapatos nuevos, pero había una pelota. Siempre. A veces desinflada, remendada, pero siempre presente. Diego jugaba en los potreros hasta que caía el sol. Jugaba descalzo, con hambre, pero con alegría. Sus pies hablaban el idioma del barrio. La cancha era su refugio. Y en cada gambeta, escapaba de la realidad. A los 8 años lo descubrió un ojeador de Argentinos Juniors y le cambió la vida. Su talento era escandaloso. Tenía visión, tenía magia, pero sobre todo, tenía hambre. No de comida, que también, sino de gloria. Desde muy chico, Maradona entendió que la pelota podía ser su salvación. Y también la de su familia. En un mundo que lo ignoraba, él decidió hacerse notar. No sabía de táctica, ni de fama, ni de negocios. Solo sabía una cosa: con la pelota en los pies, era libre. Y con eso le bastaba. Con apenas 15 años, Diego Maradona debutó en la primera de Argentinos Juniors. Era un chico con el pelo enrulado, bajito, con cara de nene, pero cada vez que tocaba la pelota, el estadio se enmudecía. Lo apodaron el Pelusa, y en poco tiempo, se convirtió en la gran atracción del fútbol argentino. En la Paternal, cada partido de Diego era un espectáculo. No importaba el rival, ni la tabla, ni el clima, todos querían ver qué haría ese chico que parecía de otro planeta. Regateaba a 5, metía pases imposibles, tiraba caños con una naturalidad insultante. No jugaba, se divertía. Entre 1976 y 1981, hizo más de 100 goles con Argentinos. Y lo más impactante, casi todos eran obras de arte. No había VAR, no había redes sociales, pero el boca a boca lo volvió mito. Cada club lo quería. Pero él, mientras tanto, seguía jugando como en el potrero. El país entero hablaba de él. Y todavía no había cumplido 18. Maradona era el chico que había nacido sin nada, y que ya empezaba a tenerlo todo. La joya más pura del fútbol argentino. Un diamante sin pulir, que ya brillaba como pocos. En 1981, con solo 20 años, Diego Maradona llegó a Boca Juniors, el club de sus sueños. No era la mejor oferta económica, pero era la que latía más fuerte en su corazón. Apenas pisó la Bombonera, se desató la locura. La gente lo ovacionaba sin que aún hubiera jugado. En su debut, le hizo un gol a Talleres. En el Superclásico, humilló a River con un gol inolvidable, enganche al arquero y toque suave. Ese año, Boca se consagró campeón del torneo metropolitano y Diego fue la figura total. Pero su relación con el club trascendió los títulos. Era pasión pura. Maradona se metió en el alma del hincha Ceneice y nunca más salió. En la cancha, era rebeldía. En el vestuario, era un líder. En la tribuna, era un ídolo que conectaba con el pueblo. La Bombonera se convirtió en su templo. Y él, en el hijo pródigo que siempre tendría las puertas abiertas. Aunque su paso fue corto, dejó una marca imborrable. Porque en Boca, Diego no solo jugó, se enamoró. Y ese amor, con sus altos y bajos, duraría hasta el último día de su vida. En 1982, Diego Maradona llegó al FC Barcelona como el fichaje más caro del mundo. La expectativa era gigantesca. España entera quería ver al genio argentino conquistar Europa. En su debut, mostró destellos de magia. Goles, regates, caños, pero también, golpes. Literalmente. Sufrió una hepatitis que lo alejó meses de las canchas, y cuando volvió, recibió una brutal patada de Andoni Goicoechea que casi lo deja sin carrera. Pero Diego no se rindió. Volvió y siguió brillando. Ganó la Copa del Rey, la Copa de la Liga y la Supercopa de España. Sin embargo, no todo era alegría. Chocaba con la directiva, se sentía aislado y presionado. La fama, las críticas, los roces internos, todo pesaba. Maradona no era solo un futbolista, era una figura que no encajaba en los moldes. En la final de la Copa del Rey de 1984, tras un partido caliente ante el Athletic, protagonizó una batalla campal que marcó su final en el club. El Camp Nou lo aplaudió y lo sufrió. Barcelona no fue su casa, fue su prueba. Y aunque salió herido, también salió más fuerte. Porque cada golpe, en lugar de frenarlo, lo preparaba para la gloria. En 1984,
Diego Maradona llegó al Napoli, un club humilde del sur de Italia. Nadie lo entendía, ¿por qué no fichaba por un grande? Pero Diego no buscaba comodidad. Buscaba pertenencia. Y en Nápoles la encontró. Cuando fue presentado en el Estadio San Paolo, más de 70.000 personas colmaron las gradas solo para verlo. Desde ese día, Diego se volvió el símbolo de un pueblo marginado por el norte italiano. En la cancha, hizo magia. Transformó un equipo promedio en una máquina de competir. Regates imposibles, asistencias de fantasía, goles históricos. Y en 1987, Napoli fue campeón por primera vez en su historia. La ciudad estalló. Pintaron murales, le rezaban estampitas, le dedicaron canciones. Diego no solo ganaba. Le devolvía dignidad a su gente. Volvió a consagrarse campeón en 1990 y sumó Copas de Italia, Supercopas y una UEFA. Mientras los rivales lo insultaban, su pueblo lo veneraba. Era más que fútbol. Era identidad. En Nápoles, Maradona dejó de ser jugador y se convirtió en Dios. Y hasta hoy, en cada esquina de la ciudad, su rostro sigue vivo. Como si el tiempo jamás hubiera pasado. En 1986, Maradona llegó al Mundial de México con una presión gigantesca. Era el capitán de una Argentina cuestionada, sin grandes figuras ni muchas esperanzas. Pero Diego tenía algo que nadie más tenía, el fuego sagrado. Desde el primer partido, fue amo y señor del torneo. Asistencias, goles, liderazgo absoluto. Pero fue en cuartos de final contra Inglaterra donde escribió dos capítulos eternos. Primero, la mano de Dios. Después, el gol del siglo, arrancando desde mitad de cancha, eludiendo a 5 rivales y al arquero. Ese día, el mundo se rindió a sus pies. En semifinales, liquidó a Bélgica. En la final, le dio la asistencia decisiva a Burruchaga para sellar el 3-2 ante Alemania. Maradona no ganó un mundial. Lo cargó sobre sus hombros y lo entregó a su patria. Fue el mejor jugador del torneo por escándalo. Pero más allá del fútbol, fue símbolo de revancha, de identidad y de pasión. México 86 fue su altar definitivo. Y desde entonces, dejó de ser solo Diego, para convertirse, simplemente, en el Diego. Un ídolo del pueblo, del planeta, del alma. Tras consagrarse en México 86, Maradona volvió a Nápoles como el mejor jugador del planeta. Era amado por una ciudad entera, venerado como un santo. Y en la cancha, seguía siendo decisivo. En 1987 ganó el Scudetto, en 1989 la Copa UEFA, y en 1990 volvió a levantar el título de Liga. Nápoles era Diego. Y Diego era Nápoles. Pero el precio de la gloria era alto. La fama mundial, las presiones, los enemigos, y sus propias contradicciones comenzaron a empujarlo hacia un abismo silencioso. La relación con la prensa se volvió tensa. Los rumores de fiestas, excesos y amistades peligrosas crecían. A pesar de ello, cada domingo seguía deslumbrando. En la cancha era intocable. Fuera de ella, cada vez más vulnerable. En 1990 jugó el Mundial de Italia, y en semifinales, enfrentó a los locales, en Nápoles. Diego pidió respeto por su ciudad adoptiva. Y muchos nunca se lo perdonaron. Argentina llegó a la final, pero perdió contra Alemania. Y el Diego lloró. No solo por la derrota, sino porque ya sentía que, lentamente, el amor del fútbol se transformaba en juicio. Y el Dios comenzaba a caer a la tierra. En 1991, la noticia sacudió al mundo. Maradona dio positivo en un control antidopaje por cocaína. Fue suspendido por 15 meses. Nápoles, la ciudad que lo había amado sin condiciones, también sintió el golpe. Diego no era solo el mejor del mundo, era humano. Con errores, adicciones, presiones insoportables. En ese tiempo fuera de las canchas, se multiplicaron los escándalos, conflictos judiciales, problemas con Hacienda, la mafia napolitana, y un entorno cada vez más tóxico. Cuando volvió a jugar, ya no era el mismo. Su chispa seguía ahí, pero el cuerpo y el entorno ya no respondían igual. En 1992, dejó Napoli y firmó por el Sevilla. En España mostró destellos, pero estaba lejos del Maradona que deslumbraba al mundo. Luego pasó por Newell's, en Argentina. Pero era claro que el Diego ya no estaba para pelear títulos. El ídolo había caído. Y aunque muchos lo juzgaron, otros eligieron entenderlo. Porque Maradona no fue solo goles y gambetas. Fue carne y hueso. Fue herida y luz.
Y en su caída, también enseñó. Porque hasta los dioses, también sangran. En 1995, con 35 años y el cuerpo golpeado por 1000 batallas, Diego Maradona volvió a Boca Juniors. No era el mismo físico, pero sí el mismo corazón. La Bombonera lo recibió como al hijo que nunca se fue. Cada vez que tocaba la pelota, el estadio explotaba. Su vuelta no era por títulos ni gloria. Era una promesa cumplida, una cuenta pendiente. Jugó con pasión, con orgullo, con amor puro por la camiseta. Durante 2 años, compartió vestuario con jóvenes que crecieron viéndolo como un dios. Era líder, guía, símbolo. En 1997, anunció su retiro. El 25 de octubre, jugó su último partido profesional. La Bombonera se quebró en aplausos y lágrimas. Diego se despidió del fútbol, aunque nunca dejaría de ser parte de él. Ese día, colgó los botines el jugador. Pero nació la leyenda eterna. Ya no habría más goles ni regates, pero su historia recién empezaba a escribirse en la piel de la gente. Boca fue su principio y su final. Su casa. Su alma. Y cada rincón del estadio, hasta hoy, sigue gritando su nombre como si aún estuviera ahí. Tras su retiro, Diego Maradona siguió siendo protagonista. Fue entrenador, comentarista, conductor de televisión, pero sobre todo, siguió siendo el alma del fútbol argentino. Pasó por etapas duras, problemas de salud, internaciones, adicciones, rehabilitaciones, pero siempre volvía. Como si la vida no pudiera con él. Dirigió a la selección argentina en el Mundial 2010, cumpliendo el sueño de volver a una Copa del Mundo desde el banco. Su paso fue breve, pero emotivo. En los últimos años, encontró refugio en el afecto popular. Dirigió equipos como Dorados en México o Gimnasia en Argentina. Iba a los entrenamientos con bastón, pero con el corazón intacto. El 25 de noviembre de 2020, el mundo se detuvo. Murió Diego Armando Maradona. Argentina lloró como nunca. El planeta entero lo despidió con velas, canciones, murales. Pero su historia no terminó. Maradona es eterno. Vive en cada niño que sueña con una pelota, en cada potrero, en cada gol que grita el pueblo. No fue perfecto. No fue santo. Fue humano. Fue nuestro. Fue Diego. ¿Te gustaría que te contáramos alguna leyenda? Escribinos en los comentarios.